Alguna vez cuando por razones laborales me tocó ingresar en la Embajada de los Estados Unidos, fundamentalmente para hacer algún trámite, y en estos últimos tiempos con las cuestiones de seguridad, a partir obviamente además de lo que fue el 11S, siempre me pregunté cómo hace la gente que viene a trabajar todos los días aquí, con tantas medidas de seguridad, impone hasta un sobrecogedor temor el ir caminando y yendo por cada uno de esos lugares a los que uno, determinados oficiales le van diciendo por acá, deje esto por acá, deje esto. Y siempre pensé en la gente que trabajaba allí. ¿Por qué? Porque tú... Tienen que entrar 15 o 20 minutos antes. Claro, porque además tuve y tengo un amigo como el canario Repeto, Carlos Repeto, que hace muchísimos años trabajaba allí, justamente en la parte de prensa, y hoy tengo la posibilidad de preguntárselo a quien por casi 4 décadas realizó y desarrolló su trabajo en el lugar. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar para mí con ustedes aquí. ¿Cómo era entrar todos los días? Muy sencillo, digo, la seguridad para nosotros era muy sencilla, no teníamos controles de seguridad. El único problema que tuvo el búnker, que no es un búnker, después te voy a explicar. Claro, le dicen así en la interna. Era los días de lluvia, viento y frío, llegar temprano era prácticamente imposible. Bravísimo. Había que atarse poco menos que para llegar. Ahí sobre esa zona sobre esa zona cuando soplaba y soplaba, digo yo que era una persona que iba a 6:30 de la mañana, ya estaba en mi oficina, la verdad que era difícil, con la lluvia y el viento. Pero el búnker no es un búnker, las medidas de seguridad son las que tienen todas las embajadas de Estados Unidos y de otros países en el mundo, se han ido incrementando a lo largo de los años. Claro. Cuando yo empecé a trabajar no había muros, no había rejas, claro. Las agencias de viajes mandaban los pasaportes de sus clientes para sacar la visa. Qué época, ¿no? Exactamente, digo, todo eso ha cambiado. Pero el búnker es un edificio con todas las comodidades, con una vista espectacular sobre la Rambla que disfrutamos muchos, otros tenían vista hacia las calles laterales, que tiene todas las comodidades, tiene un gimnasio, tiene una peluquería, digo, en el cual podés desarrollar tu trabajo muy tranquilamente. Yo creo que incluso este libro desmistifica un poco y descontractura la figura del búnker. Claro, exactamente. Rubén, obviamente uno lee lo que es la reseña que presenta a fin de siglo, sí. Y claro, empiezan a surgir preguntas y pila de cosas. Yo qué sé, el tema de conocer cómo era el perfil de cada uno de los embajadores, cómo fueron las visitas de los presidentes de Estados Unidos a nuestro país. Yo hasta incluso leía que los embajadores se hacían hincha de los equipos, de los equipos de fútbol de nuestro país, en algunos casos, o tenían simpatías. Ha quedado marcado, no sé si por lo contemporáneo o qué, pero la participación y la presencia de Yulisa Reynoso fue particular, fue peculiar. Sí. Digamos, rompía un poco aquel esquema del diplomático tradicional y sobre todo del diplomático estadounidense. La impronta que Yulisa Reynoso le daba a su trabajo era así. Los 4 de julio en la residencia también tenía esa impronta, me parece, marcándose. Yo fui al último y ya no era lo mismo. El último fue sin Yulisa, creo, ¿no? Había un encargado de negocios. Había un encargado de negocios, ya no era lo mismo. ¿Fue la embajadora durante estas 4 décadas que estuviste en la embajada que más rompió con el perfil del diplomático conocido? Fue un embajador particular, muchos la definíamos como el huracán Yulisa. ¿El huracán Yulisa? Claro, no paraba nunca, no paró un solo minuto. Era una persona que podía ir a una gala de ballet, podía estar en la entrega de los premios Oscar en Hollywood, o podía estar en las llamadas, o tomando un trago en un boliche. Conocía más boliches y restaurantes que cualquiera de todos nosotros. Comentaba que había ido a tal lugar o a tal otro, y nosotros le preguntábamos dónde era porque no teníamos la menor idea. Pero más allá de su estilo, que cada embajador lo tuvo, y cada embajador que venga lo va a tener, Yulisa realizó una gestión importante. Digo, si uno mira... ¿Y se lograron cosas durante muchos años que no se podían lograr? La visita del presidente Mujica a la Casa Blanca, la apertura del mercado de cítricos, la apertura del mercado de carne ovina, la avenida de los presos de Guantánamo. Yulisa dio el puntapié inicial para un proyecto que es largo, de que los uruguayos volvamos a viajar sin visa a los Estados Unidos. Sí. O sea que Yulisa tuvo su característica como lo tuvieron otros embajadores. Había embajadores, por ejemplo, hubo un embajador, Thomas Dodd, del Partido Demócrata, el hermano del senador y candidato a presidente de Estados Unidos, que él estaba enfocado en la educación y la cultura. Le encantaba el interior del Uruguay. Digo, vivíamos viajando al interior. Y, por ejemplo, como historiador que era, cuando íbamos a Cerro Largo, se trenzaban horas con Villanueva Saravia hablando de Aparicio Saravia.
Y era un ping-pong ida y vuelta. Y cuando íbamos a Rivera, que había un intendente colorado, a otro departamento con un intendente colorado, se hablaba de la historia del Partido Colorado. Una vez íbamos en viaje a Río Branco, paramos en Melo a cargar nafta. Villanueva Saravia se enteró que estábamos en la estación, nos llamó para ir a tomar un café, y bueno, otra vez Aparicio Saravia fue la excusa para que llegáramos 3 horas tarde a Río Branco. Pero era una persona que disfrutaba. Hubo otro embajador como Frank Baxter, que sigue ligado al Uruguay, es corredor de bolsa, tiene 2 asientos en la bolsa de valores, es alpinista, cada vez que llega a la cima de una montaña planta la bandera de Estados Unidos y la bandera de Uruguay. ¿En serio? Exactamente, sí. Está en su Facebook incluso, las fotos del... Por eso, Baxter fue un embajador que estuvo un buen tiempo. Estuvo buen tiempo, fue el anfitrión de la visita de Bush, durante el gobierno de Valle. Sí, fue, bueno, un embajador clave fue Baxter. Sí, Baxter fue... Y todos tuvieron sus características diferentes. Quizás la gente se acuerde más de Yulisa, porque fue la penúltima. Una exposición además también mediática mucho mayor que de repente otros embajadores. Rubén, ¿cómo se maneja? Porque en definitiva un ex jefe de prensa de la Embajada de los Estados Unidos es ante todo un periodista, sí. Digámoslo, y es el periodista el que escribe ahora desde el búnker. ¿Cómo se maneja? Y estoy refiriéndome, por ejemplo, ahora a lo que estoy viendo en el portal de Montevideo Portal. La libertad de prensa retrocedió en Uruguay según un informe de Reporteros Sin Fronteras. La organización de Reporteros Sin Fronteras advirtió que en nuestro país existen presiones políticas directas y tentativas de obstaculizar el trabajo periodístico. ¿Cómo lo ves desde el lugar de periodista, el desarrollar un trabajo en un lugar donde me imagino que las presiones deben ser muy importantes? ¿O no tanto como uno cree? No tanto como uno cree. En 38 años una de las cosas que defendimos fue la libertad de prensa. Cuando venía algún embajador o alguien que no le gustaba una noticia o que pedía a ver cómo hacemos para arreglarlo, para llamar, yo le decía, olvídate, ya está. No vas a lograr más nada, es echar más leña al fuego. A veces le decía, no te preocupes que el domingo juega Nacional y Peñarol y el lunes ya nadie se acuerda de la noticia. Claro, lo empapaban un poco de lo que era nuestra realidad también. No vale la pena seguir con temas. Hubo casos, sí, conozco embajadores que llamaron a periodistas, se encontraron con directores de medios, pero siempre en la oficina de prensa tratamos de respetar la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a ejercer la profesión. ¿Y en épocas de dictadura cómo fue? Me refiero a que siempre existió, llamémosle la leyenda urbana o la idea en la gente que en la embajada de Estados Unidos se cocinaban o se sabían cosas que no se sabían de puertas hacia afuera. Yo llegué a finales de los 79, noviembre del 79, en los 80. Ya había un aire de apertura. Una apertura. Quienes políticos de fuste eran directores de medios. Sanguinetti era el director de Correo los Viernes, Tarigo el director de Opinar, Sumarán el director de La Democracia. Digo, tenía sus contactos políticos con la embajada, pero también tenían contactos por prensa con nuestra oficina. De ahí que la oficina tuvo un tinte político, un perfil político durante muchos años. Yo lo cuento ahí en un libro, pero no lo cuento yo, lo cuenta el propio Departamento de Estado, que hay una oficina que la gente no conoce, pero es todo público, yo llegué de casualidad, donde hay entrevistas a 2.000 diplomáticos de Estados Unidos en todo el mundo. Uno va al capítulo de Uruguay, hay 30 entrevistas de diplomáticos uruguayos, muchos de ellos que estuvieron en los 80 en Uruguay y que cuentan todo lo que tú estás preguntando. Qué bueno. ¿Cuál fue el...? Sí, perdón. No, prefiero que lo cuenten ellos que la versión oficial. ¿Cuál fue el embajador más difícil para trabajar? Yo me llevé bien con todos. El embajador Silverstein tenía como una imagen... Yo te iba a decir Martin Silverstein. Pero yo con él tenía... yo te voy a hacer una confesión. No me caía bien. Era bravo laburar con Silverstein cuando salía unas solas coberturas. Era bravo, sí. Pero había que conocerlo. Yo trabajé mucho, muy cerca de él. No dominaba el español. Flaco, larguirucho, ¿no? No dominaba el español. Muy alto. Muy alto, no dominaba el español. Pero yo puedo decir que con él trabajé muy bien. Trabajé en la crisis económica del 2002. Claro. Que estuvimos encerrados más de una semana en la embajada. Yo me llevé muy bien. Después de él viene Baxter, ¿no? Después de Silverstein viene Baxter, sí.
Y el contacto con el embajador, para tener idea del trabajo que desarrollabas en la oficina. ¿El contacto con el embajador es diario, es semanal? No, varía. En algunos es más de una vez por día, otros ocasionalmente. Algunos pedían resúmenes de prensa. Baxter tenía un equipo sensacional que lo secundaba el actual embajador en Honduras, Jim Nealon, que había sido agregado cultural en los 80 acá, que fue de los diplomáticos más brillantes que vinieron al Uruguay, porque además conocía el Uruguay, sabía la idiosincrasia de los uruguayos. Y todos los días, todas las mañanas teníamos un briefing de prensa con todo el equipo de él. Y terminaba cuando el briefing de prensa terminábamos hablando de fútbol o de temas políticos. Claro. Y terminaba cuando la secretaria le decía que tenía que irse por una reunión. Había otros que no. Había un embajador que muy pocos se acuerdan, que estuvo poco tiempo, fue David Nelson, que él pasaba 3 o 4 veces por semana, pasaba y se sentaba en mi oficina como cualquier compañero y charlábamos de todo. En el libro, evidentemente, deben haber quedado millones de cosas por contar. Solamente recorriendo algunas páginas y viendo las fotografías y el paso del tiempo de estas décadas dedicado al trabajo en la Embajada de Estados Unidos, uno puede notar con las personalidades con las que se tuvo contacto. Imagino que de alguna manera, no sé si decir que se contraponía, pero que el instinto periodístico, la necesidad, por ejemplo, de preguntarle cosas a una Hillary Clinton, por dar algún caso, pero por el otro lado el saber que, bueno, ya no estabas en la trinchera de la pregunta y de la entrevista. ¿Qué pasaba ahí con el periodista, con el hombre que quería saber? Y el periodista tenía que quedar de este lado del mostrador o escuchar. Respecto a Hillary Clinton, las 2 veces que estuvo, la primera vez estuvo como primera dama, yo trabajé más en el centro de prensa, que era una conferencia grande de Vital Voices. La segunda fue por la Asunción de Mujica, vino muy poco rato. Pero la traté más en Nueva York, en el segundo aniversario de las Torres Gemelas, que habíamos ido con un grupo de periodistas y un grupo de representantes de las Fuerzas Armadas que había invitado a la oficina del agregado militar. En un momento llega ella, que era senadora por Nueva York, y por supuesto, los 8 o 10 del grupo, foto. Yo me miré y decía, andá vos y tratá de hacer algo. Me acerqué a uno de los custodias, me sacaron corriendo. Entonces yo veía la cara que querían la foto con Hillary. Y en un momento Hillary pasa cerca nuestro y digo, Hillary, Uruguay. ¿Se acuerda del embajador Ashby cuando usted estuvo? Ah, sí, dice. Se paró, vino, se sacó la foto con todos y estuvo charlando con todos nosotros. Eso es en Montevideo. Cuando vino, voy a mostrarla aquí cuando vino a Montevideo. Para que tengan idea de algunas de las ilustraciones, de algunas de las fotografías, que bueno, obviamente son con personalidades, lo estoy perfilando mal, ahora la perfilo un poquito mejor para que Eugenio la pueda ver, obviamente allí ven. Esta es de la avenida a Montevideo, ¿de la primera o la segunda? La primera, como primera dama. Que allí tuvo un poco más de tiempo, ¿no? Allí tuvo un poco más de tiempo y fue a cenar a una parrilla en la calle San José. Bueno. ¿Tuvieron presión? ¿Tuviste algún tipo de presión de la embajada? Decir, ojo con lo que contás en el libro. No, a ver. Se sobreentiende que hay una línea que no puedo pasar. Este libro no es político, claro. no tiene denuncias, no cuenta secretos, cuenta hechos que pasaron en gran parte públicos y los que no son públicos conocidos por muchísima gente, por muchos periodistas. O sea que es otra visión de cosas que pasaron. Si alguien espera otra cosa, no lo va a encontrar. Muchísimas gracias a Rubén Orlando, un placer haberte tenido en la mañana de Arriba Gente. Y aquí lo tienen, desde el búnker, si quieren traspasar esa puerta y bueno, adentrarse en décadas de trabajo desarrollada por Rubén allí en la embajada. Confiese la verdad, que usted le llamaba para que le ayudara ahí con tramitar la visa. Mi contacto era el Canario Respeto, no soy de la época del señor los Orlando. Trámites. Vamos con el cierre, por favor.